purpose of this class is to recognize the personal pronouns and the possessive adjectives. So we are going to learn how to use it, in which moment we are going to use it. And also we are going to review the profession, the jobs. Vamos a reconocer el uso de los pronombres personales y de los adjetivos posesivos, además de hacer un repaso de los trabajos que realizamos, ¿no? Y las oraciones con el verbo to be, and the sentence with the verb to be related to the jobs. And also we are going to make questions to introduce yourself. So we are going to review the question for personal information. Vamos a nuevamente a formular las preguntas que utilizamos para información personal, ¿no? Muy bien. Now, before we start, we need to read some text. Come with me. Okay, so first of all, we are going to recognize some words in here. Vamos a reconocer estas palabras y a identificar a qué se refieren. A pilot, an actress, a ballet dancer, an actor, a singer, a footballer, a student. Alright, so now, ¿de qué creen que estén hablando esas palabras? Muy bien, jobs. Están hablando de trabajos, jobs or professions, right? Very good. ¿Y qué notan aquí? A pilot, an actress. What is the difference? ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué en uno ponemos A y en el otro ponemos AM? ¿Quién me puede decir? Vamos pensando. It's because, ok, vamos a ver con qué letra sigue el sustantivo. Con consonante. Y acá con vocal. Muy bien. ¿Ya se acordaron? También lo utilizamos cuando vimos frutas y verduras en plural, ¿cierto? En singular y plural. Muy bien. Entonces, A with a consonant, and with a vowel, ¿no? A con consonante, and con una vocal. Muy bien. Y ahora, ¿ya identificaron o ya se acordaron a qué se refieren estas palabras, ¿no? A trabajo. Muy bien. Next, please. Y en la siguiente, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que, con estas palabras, completar la información que nos falta, ¿no? De acuerdo a la imagen. Muy bien. En la primera tenemos she's an actress. Muy bien. En la segunda, what does he do? ¿Qué es lo que hace? Ajá. A pilot. Entonces, he is a pilot. Number 3. What do you think is he? He is and what is a pilot, a ballet dancer, a singer, a student, a footballer, an actor. He is an actor, okay? They made a mistake in here, no? They put, he's an actor, no? Very good. And number 4, he is a student. Very good. He is, what is he doing? He's dancer, no? A ballet dancer. What does she do? What does she do? He has a ball. She's a footballer. And the last one, she's a singer. Very good. Okay? So here, footballer is a word in British English. En el inglés británico utilizamos footballer y en el inglés americano utilizamos soccer player. Ambos van a significar lo mismo, pero la diferencia es en el lugar de origen del inglés, ¿no? British, footballer. American English, soccer player. Very good. So, now, recognize. So, what is the verb that we are using? Okay. What is the verb? In all of the sentences we use the verb to be. En todas las oraciones hemos utilizado el verbo to be. Muy bien, en su forma de ir. Recuerden que el verbo to be tiene 3 formas, ¿no? Am, is y are. Am con el pronombre I, he, she, it, is, and we, you, they, are. Muy bien. Entonces, en este caso,
Solamente nos vamos a enfocar en, como ven, he y she. Muy bien. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de una profesión o trabajo, vamos a utilizar el verbo to be. Next, please. Ok. Entonces, what is physical disability in Spanish? La respuesta va a ser physical disability in Spanish es una discapacidad física. Muy bien. Y ahora la segunda pregunta. What is blind in Spanish? What is blind? Hay un juego que se suele hacer cuando es los cumpleaños, ¿no? Y tienes que romper la piñata, ¿no? Primero te vendan los ojos y te dan un mazo, ¿no? O un bastón para que rompas la piñata, ¿no? ¿Cómo se llama? O cuando juegas te vendan los ojos y tienes que buscar a tus compañeros. ¿Te acuerdas cómo se llama ese juego? La gallinita ciega, ¿no? Muy bien. Blind in Spanish is ciego, ¿no? Muy bien. What is partial facial paralysis in Spanish? Ahora, esta palabra, ¿no? Partial facial paralysis in Spanish is parálisis parcial de la cara. Es una parálisis de la cara, ¿no? Parcial. What is vitiligo in Spanish? Vitiligo in Spanish is vitiligo. Have you ever heard about this illness? ¿Han escuchado alguna vez de esta enfermedad? Es cuando tal vez han visto a alguna persona que es de color medio oscurita y después tiene unas manchas blancas, ¿no? Y esto se produce debido a que la piel tiene una decoloración, ¿no? Tiene un color por una parte y una color más clara, sin pigmentos, ¿no? Que los pigmentos son los que dan coloración a la piel. Muy bien, seguimos. What is the mind in Spanish? What is the mind? Mind. Nuestra mente. The mind in Spanish is mente. Muy bien, acuérdense poner estas palabras entre comillas. Next. Very good. So, in the first stage we have a person. Who do you think it is? Okay, let's read about him. So, his name is Andrea Bocelli. He's from Italy and he's 61 years old. Andrea is a famous opera singer and he is blind. His voice is amazing. Andrea says, live this life fully. What do you know this phrase mean? Live this life fully. ¿Qué creen que significa esa frase? Vive la vida plenamente, ¿no? Muy bien. Then we have another person. We have Jessica Cox. Let's read about her. Her name is Jessica Cox. She's from the US and she is 37 years old. Jessica is a famous pilot and she has a physical disability. She has no arms. She uses her legs to fly the plane. Very good. So here we have two persons and they have a disability, no? And do you remember what is the word? Blind. Remember? Blind. Andrea Bocelli is blind. Andrea Bocelli es ciego, no? And this girl has a physical disability, no? Una discapacidad física. What happened with her? She doesn't have arms. Ella no tiene brazos, pero utiliza sus piernas, ¿no? Muy bien. And also Jessica says, I live my life through my feet. ¿Qué quiere decir esta frase? Que ella vive su vida a través de sus pies. ¿Cómo podemos entenderlo? Que no necesita de los brazos, pues ella utiliza sus piernas y con eso puede realizar cualquier cosa, ¿no? Very good. Next, please. In the next text, we have another person. We have two more persons, and then we are gonna read about them. All right, let's continue. Her name is Winnie Harlow. She's from Canada, and she's 25 years old. Winnie is a famous model, and she has vitiligo.
Winnie says, people have white skin and brown skin. I have both. Very good. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Winnie Harlow. Ella tiene un problema en la piel, ¿no? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Vitiligo, ¿no? Y por eso dice, people have white skin and brown skin. I have both. Las personas solamente tienen un solo color, ¿no? O es blanco o es marrón. Pero yo tengo ambas, ¿no? Como que se siente afortunada de tener ambas pieles, ¿no? Ambos tipo color de piel. Muy bien, let's continue. His name's Sylvester Stallone. He's from the US and he is 73 years old. Sylvester is a famous actor and he has a partial facial paralysis. Sylvester says, remember, the mind is the best muscle. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de un personaje famoso, de un actor famoso, ¿no? Él ha hecho muchas películas, ¿no? Pero también tenía un problema, ¿no? Él sufría de parálisis de la cara, ¿no? Muy bien. Pero es lo que más le importaba, decía que el mejor músculo o el músculo más importante es la mente, ¿no? Muy bien. Ahora, como podrán ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de femenino, ¿qué vamos a utilizar? Here. Cuando hablamos de masculino, vamos a utilizar his and he also. En el caso de femenino, her and she. Muy bien. Y en este texto, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos da? Ajá, nos dicen los nombres, de dónde son, ¿cierto? Cuántos años tienen y a qué se dedican, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Esa ya la vimos en las primeras clases, ¿no? Que tuvimos al principio de año, ¿no? Personal information, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿qué preguntas podremos hacer? Vamos pensando, ¿qué preguntas podríamos hacer para obtener esta información de respuesta? Muy bien, vamos a ver. Very good. We continue. So here we have a list of personal pronouns or subjects. Acá tenemos una lista de los pronombres personales o sujetos también llamados, ¿no? Tenemos I, he, she, we, you y they. ¿Ok? He utilizado esto, pues todos estos se refieren a personas. Acuérdense que también está el it, pero el it se refiere a objetos o animales, ¿no? Y acá tenemos los possessive adjectives, adjetivos posesivos. ¿Cuáles son? My, his, her, or, your, and their. ¿Ok? Y ahora vamos a encontrar la relación. Para I, my, para he, his, she, her, we, or, you, your, and they, their. Muy bien. Pero no vamos a trabajar todos estos, pues hemos visto, nos vamos a enfocar simplemente en dos de estos, ¿no? Nos vamos a enfocar en he y she, ¿no? Como hemos visto en el texto, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de he, utilizaba he and his a lo largo del texto. Cuando hablaba de ella, utilizamos she and his, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hacer oraciones y después indicando alguna información y después vamos a buscar la pregunta. ¿Se acuerdan que les dije que vayan recordando qué preguntas le habrá hecho el entrevistador para que nuestros personajes respondan de esa manera, ¿no? Y para darle una pista más, eran preguntas de personal information. Acuérdense, vamos a ir recordando cuáles eran esas preguntas. Como decíamos, para obtener el nombre, qué preguntábamos para obtener la edad, qué preguntábamos para saber, mejor dicho, de dónde es y a qué se dedica, ¿ok? Vamos a hacer esas oraciones. Come with me. Very good. So, remember when we talk about personal information, okay? We have this information, no? Or you can say, my name is Tom, no? This is a sentence. My name is Tom. And do you remember how to make a question to get this answer? ¿Se acuerdan cómo hacer la pregunta para obtener esta respuesta? ¿Se acuerdan?
cuando vimos personal information? Muy bien, utilizamos la double H question, ¿no? Las preguntas con WH. Acuérdense que tenemos what, where, how and who. What, qué, where, dónde, how, cómo y who, quién. Muy bien, entonces, ¿cuál utilizaremos para esta respuesta? Vamos a utilizar what, ¿cierto? Después, ¿qué verbo tenemos acá? Is es el verbo to be. Entonces vamos a poner is. My. En este caso vamos a utilizar el pronombre your, el possessive adjective your, el adjetivo posesivo your, y finalmente la información que queremos recabar, ¿no? Name, el nombre. Y no se olviden question mark, el signo de pregunta. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Tom, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que vimos en Personal Information. Pero en los textos hemos visto que estaban hablando de otras personas, ¿no? Tanto de femenino como de masculino, de terceras personas. Entonces, ¿qué tendremos que cambiar aquí? En la pregunta, ¿qué cambiaríamos? Primero vamos a recordar cómo era la pregunta, ¿ok? Tom es un nombre masculino o femenino. Muy bien, masculino. Entonces, vamos a utilizar ¿qué adjetivo posesivo? Vamos a utilizar his. Muy bien. Entonces, al cambiar aquí el adjetivo posesivo, también utilizaríamos el adjetivo posesivo aquí. Ya no sería your, sería his. Y toda la estructura seguiría de la misma forma. What is his name? His name is Tom. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Tom. Acuérdense que este adjetivo posesivo nos da la idea de que pertenece, es suyo, de alguien, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Tom. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo sería en el caso de si fuera una mujer? Supongamos que tenga el nombre de una mujer. Vamos a ver en ese caso. Muy bien. Ahora ya no va a ser Tom, ahora va a ser Anne. ¿Y se acuerdan cuando trabajamos con el nombre femenino? ¿Cuál era el adjetivo posesivo que utilizábamos? Muy bien. Her. Her name is Anne. Y cambiaríamos acá también, ¿no? What is her name? ¿Cuál es su nombre? Y si se dan cuenta, profesor, en español, tanto para femenino y masculino, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Si es mujer, ¿cuál es su nombre? Si es varón, ¿no? Pero acá en inglés utilizamos dos palabras, ¿no? Utilizamos her para indicar que es su femenino y his cuando es su de masculino. Muy bien. Ahora, ¿qué otra información también pudimos encontrar en el texto? Vamos a ver ahora. Muy bien. The next sentence we have is he is from Callao. Okay? In the text we find that she's from Canada, he is from Italy, ¿no? Pero nosotros vamos a ajustarlo a nuestra realidad, ¿no? En el texto estaban que eran de Italia o de Canadá, ¿no? Muy bien. Y nosotros lo vamos a adaptar a donde vivimos, ¿no? En general, pues vivimos algunos en Ventanilla, algunos viven en Mi Perú, otros viven en Pachacútec. Y eso pertenece a Callao, ¿no? Muy bien. He is from Callao. Entonces, ¿cuál creen que sea la pregunta para encontrar esta respuesta? He is from Callao. ¿Qué utilizaremos? Utilizaremos what nuevamente, where, how o who. Acuérdense que les dije al principio, where era para un lugar. Entonces, ya no vamos a utilizar what, utilizaríamos where. Muy bien. Y seguimos utilizando el verbo to be para esto, ¿no? Acá estamos utilizando con he, is. Acá también utilizaremos is porque vamos a utilizar el mismo personal pronoun, el mismo pronombre que es he.
where is he? Y finalmente lo completaríamos con from. Where is he from? He is from Callao. En este caso, este he se refiere al pronombre personal, ¿no? A él, no a su, ¿no? Si fuera su, utilizaríamos his, como en el caso anterior, ¿no? What is his name? His name is Tom, ¿no? What is her name? Her name is Annie. Pero en este caso estamos preguntando, he is from Perú. Él es de Callao, perdón. Él es de Callao. Y ¿cuándo podemos utilizar el from? Cuando hablamos de algún lugar, ¿no? De dónde proviene. Algún lugar, puede ser lugar, ciudad o país, ¿no? Muy bien. Where is he from? Y si fuera she, si fuera de ella en femenino, simplemente, ¿qué hacemos? Cambiamos nuestro pronombre personal. Ya no utilizaremos he, utilizaríamos. Okay, in this case we use, or we change it for the personal pronoun she. In both cases, ¿no? And the structure is the same. Aquí solamente hemos cambiado el pronombre personal, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Where is she from? She's from Callao, ¿no? She's from Lima, she's from Ventanilla, she's from mi Perú, etc., ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra información vimos en el texto? Vamos a verlo ahora. Very good. Okay, so now we have here this sentence. He is 35 years old. Okay, he is 35 years old. So in this case we are talking about what? We are talking about age. Estamos hablando de la edad. And in English, when we talk about age, we are gonna use the verb to be. Okay? En inglés, cuando hablamos de edades, vamos a utilizar el verbo to be. En castellano es diferente, ¿no? Porque en castellano ponemos yo tengo 39 años, ¿cierto? Él tiene 25 años, ella tiene 12 años, ¿no? Tiene. Y si traducimos el verbo tiene en inglés sería have. I have 39. Pero en el inglés no se utiliza el verbo have para la edad. Se utiliza el verbo to be. Muy bien. Entonces, he is 35 years old. Ahora, ¿qué preguntaremos para obtener esta respuesta? Simplemente vamos a cambiar el double H question, ¿no? Entonces, utilizaremos what, where, y nuevamente, how o who. Muy bien, vamos a utilizar how. Muy bien, pero esta vez how no va a ir solo, va a ir acompañado de otra palabra. Muy bien, vamos a ver acá, how, y ¿qué vamos a preguntar? All. Muy bien, vamos a buscar el complemento all. How old is, en este caso no es she, pues estamos hablando de un varón. Entonces vamos a utilizar he. How old is he? ¿No? How old is he? Muy bien, how old is he? Vamos a arrimar un poquito más las preguntas. Está muy corrida este lado. Ok. Very good, okay. Now it's ready. How old is he? He is 35 years old, ¿no? Acá puede ser he's 35, he's 10, he's 12, 50, 52, 60, 67, 70, etc., ¿no? La edad que tenga la persona o el personaje, ¿no? Muy bien. Y en el caso de hacer una pregunta en el género femenino, nuevamente utilizamos o reemplazamos el he por she. Y la estructura no va a cambiar para nada, ¿no? She is 35 years old. How old is she? She is 35 years old. Muy bien. Ahora vamos a hacer la última pregunta. Y vamos a utilizar, ¿ok? Y para la última vamos a utilizar la palabra who. Very good. Okay? And we can find this option, ¿no? Who is he? ¿Quién es él? He is Peter. Él es Peter, ¿no? Who is he? He
is my brother, también puede ser he is my father, o who is he is her, who is he is his brother, or who is he is his uncle, right? So we can use those structures, ¿no? Okay, siempre y cuando sea masculino la respuesta, ¿no? Podemos utilizar un miembro de una familia, o si no, el nombre de cualquier varón, ¿no? Y cuando queremos hablar de femenino, nuevamente reemplazamos el he por el she. Y bueno, obviamente acá también tenemos que cambiar el nombre, ¿no? Ya no será Peter, sino será el nombre femenino, chica, o femenino, ¿no? Un nombre femenino, ¿no? Okay. Vamos a poner Anne nuevamente. Who is she? She is my sister, también puede ser, ¿no? She is my mother, she is my aunt, she is my niece, etc., ¿no? O también, who is she? Si hablamos de otras personas, o pertenece, o ella tiene relación con otra persona. She is her sister, she is her mother, and etc. Muy bien, todo relacionado con el femenino. Muy bien. Y finalmente, ahora vamos a hacer la pregunta para saber a qué se dedican. Very good. And when we want to know about his job or her job, in this case, we are gonna use the following question. What is her job? En el caso de femenino. Y vamos a poner she is a singer. En el caso de masculino, emplearíamos his en vez de her y reemplazaríamos el she por he. Y acá vamos a recordar algo, a singer, ¿no? ¿Por qué a? Porque estamos utilizando el sustantivo con consonante, ¿no? Y ahora vamos a utilizar, ¿qué pasaría si utilizamos con vocal? Vamos a verlo. Very good. So, he's an opera singer. What is his job? He's an opera singer, ¿no? Aquí, ¿por qué estamos utilizando an? Porque el sustantivo que le sigue comienza con vocal o, ¿no? Acuérdense que no solamente con la vocal, con el sonido vocal, ¿okay? En castellano solamente tenemos 5 vocales, sonidos vocales, A, E, I, O y U. Pero en el inglés tenemos como 11 sonidos vocales, ¿ok? Después lo estaremos viendo, ya poco a poco estaremos estudiando eso, ¿no? Entonces, no es que simplemente veamos A, E, I, O, U en la siguiente palabra, ya, entonces vamos a poner AN. Hay algunas excepciones que también después lo vamos a ver. Muy bien, entonces ya hemos aprendido, hoy hemos repasado las preguntas de información personal, personal information, y hemos repasado la estructura, ¿no? Utilizando el verbo to be, y además hemos reconocido la diferencia que hay entre los pronombres posesivos y, entre los personal pronoun y los adjetivos posesivos, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido hoy día, ¿no? That's what we learned today. And in which situation can we use it? ¿En qué situaciones podemos utilizarlas? When we want to know about other person information, ¿no? Cuando queremos, ¿en qué momento lo utilizamos? Cuando queremos saber información de otras personas, ¿no? Podemos hacer estas preguntas, ¿no? Muy bien. Now, how do you feel? I hope you feel as me. Excellent. Espero que ustedes, ¿cómo se sienten? Espero que ustedes se sientan excelente como yo. Muy bien. Okay. So, for the homework, en la tarea van a encontrar un recuadro en el cual van a responder algunas preguntas como esta. ¿Okay? Ahí le va a dar la opción tanto para femenino como masculino. Ustedes van a escoger la que mejor se ajuste. Si van a hablar de algún femenino, van a utilizar she y her. Si van a hablar de un personaje masculino, van a utilizar he and his. Entonces, van a seguir ese ejemplo,
van a hacer una columna con un miembro de su familia y hay otra columna con información de alguna persona que tenga alguna don especial, por llamarlo así, ¿no? Que a pesar de que tiene una discapacidad ha sido muy exitoso, ¿no? Como el caso de Andrea Bocelli, nuestra amiga Winnie, que era la modelo que tenía viteligio, y nuestra amiga Jessica Cox, que sin tener los brazos es una piloto, ¿no? Y Sylvester Stallone, que es un excelente actor, a pesar de que él sufre de parálisis facial, ¿no? Muy bien, entonces esa va a ser la tarea, que van a rellenar ese recuadro y con ese recuadro van a completar un cuadro que tienen ahí en espacios en blanco con la información que obtengan de su familiar y después van a tener que escribirlo, ¿ok? Sin ayuda esta vez, con la información del personaje especial que hemos escogido, ¿no? Muy bien, that's all for today. Thank you for your attention and your participation. See you next class. Bye bye. Take care.